Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera con Tomás, y en esta ocasión con un buen amigo. Nos conocimos hace algunos ayeres en la Facultad de Sociología en el área de Humanidades, aquí en la ciudad de Jalapa. Él hoy es académico, investigador de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y él es Víctor Manuel Andrade Guevara. Mi estimado Víctor, un placer enorme, qué gusto. Al contrario, Tomás, qué gusto encontrarnos aquí contigo y en Salud Cafetera. Exactamente, y pues aquí, como hemos dicho, la idea de compartir historias es pues para decirle a la gente, contarle a la gente que hay personas que están haciendo cosas chidas, que a veces los vemos en la calle, nos saludamos, pero o nos vemos en las redes sociales, pero no sabemos más allá de dichas personas, y pues básicamente esta es la idea de compartir aquí en Salud Cafetera. Mi estimado Víctor, de Plan de Arroyo en Atzalan, de Así allá es. eres. Sí, es Atzalan es un municipio que está aquí a unas 2 horas de Jalapa. Yo soy de una congregación que está un poco más hacia la parte serrana. De ahí llegué a estudiar la normal veracruzana en 1980. 1980 la normal. Así es. Perfecto. Oye, entonces estudiaste primaria, secundaria, ¿te tocó todavía ya bachillerato antes de entrar a la normal? No, yo ya entraste de la secundaria. Entré a la normal, en ese tiempo se entraba directamente de la secundaria. Debiste haber sido de las últimas generaciones de entrar de manera tan directa. Justo cuando salí yo, egresé de la normal al siguiente, la siguiente generación ya era requisito tener ya el bachillerato. El bachillerato. Así es. Sí, porque entonces llegaste bien chavo, ¿no? Acá a los 16 años. 15 años. 15. Y salí de 19. A los 19 años ya estaba trabajando como profesor de educación básica. Fíjate nada más. Oye, a ver, cuéntanos un poco rápidamente de tu infancia allá en Atzalan. A ver, ¿cómo eres Víctor Andrade de chamaco? ¿Qué desmadres hacías? Cuéntanos, cabrón. Pues mira, yo siempre como que reunía dos características a la vez. Por un lado era un poco introvertido porque no sé, creo que eso me dio mucho precisamente la capacidad para la lectura, para siempre fui bueno en la escuela, yo siempre estuve en el cuadro de honor y aplicado como se dice coloquialmente, cosas, ¿no? Y aunque era de alguna manera de un carácter retraído, pero a la vez, como sí me gustaban los deportes, observaba que si no participabas de las relaciones más comunes, de echar relajo, de jugar, pues te marginas, ¿no? Entonces, claro. A la vez, creo que siempre intenté combinar las dos cosas, ¿no? Entonces, pues sí, siempre, por un lado, fue muy bien en la escuela, pero sobre todo en la secundaria, pues sí, me ganó un poquito más el lado del relajo, de andar con la familia, ¿no? El papel de la adolescencia, ¿no? Claro. Que te hace ya ser ahí un poco más rebelde, ¿no? Y bueno, pero pues era en un entorno rural, ¿no? Obviamente, pero en lo que cabe, pues ahí hacíamos nuestras cosas, ¿no? ¿Y en casa, cómo era Víctor Andrade? Ahí en casa, ¿eres rebeldón o igual tranquilo, calladito? Tranquilo. Pero si eras de que te decían, oye, hay que hacer esto, y lo hacías, o eras parte y parte en general, sí, términos generales. Es que comparado con lo que hay ahora, pues eres un fan de Dios, cara. Sí, o sea, sí, porque en efecto teníamos que hacer una serie de cosas, de tareas, ¿no? Y además era una época que era sí o sí. Así es, o sea, por decir algo. ¿Qué derechos de los niños ni qué nada? No, que los mandados, que acarrear el agua para la casa, porque a veces no había, entonces había que ir a ese tipo de cosas, pero a la vez también, pues, de repente me escapaba y no llegaba, a la hora que debía llegar y ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues mi mamá se la pasaba trabajando
todo el día, mis papás también, entonces tenía yo mucho tiempo para estar solo, ¿no? Y hacer de las mías, ¿no? Como debe de ser, Así como marcan es. los cánones, y más en el ambiente campirano, rural, Así que es. hay tanto espacio para Así dónde es. ir a Porque además investigar. había todo eso, podías salirte, podías ir a todas partes, y luego influyen mucho los amigos, ¿no? Entonces Claro. de repente, pues sí, tenías algún amigo, oye, vamos a hacer esto, y pues sí, íbamos de velada, pinta, ¿no? de de pinta, ¿no? Pero digamos, nunca en exceso, como tenía otros compañeros que sí lo hacían, ¿no? Claro. Oye, y la ventaja de aquellas épocas, de aquellos años, Víctor, es que pues, el tema de la inseguridad no era tema. En lo absoluto. Creo que en muchos sentidos nuestra generación vivimos en el paraíso de muchas cosas. O sea, no estábamos preocupados porque no iba a haber agua, ¿no? Al contrario, teníamos agua de sobra, tampoco la inseguridad, ¿no? De hecho, además, en esos años justo de los espacios donde más se daba era la zona rural. Había eventos violentos porque pues sí, en las zonas más alejadas, por ejemplo en mi municipio, las partes serranas, se cultivaba la droga, las zonas más aisladas, pero casi nunca Pero hubo algún incidente. No había tema con la población en grave. general, ¿no? No, siempre una población muy tranquila. Ayudaba además mucho pues una comunidad religiosa, ¿no? Católicas, toda la gente muy pacífica, trabajadora, ¿no? Era un ambiente inmejorable en muchos sentidos, ¿no? Claro. Oye, Sí. Víctor, ¿y cómo es que primero conoces el tema de la normal? De que hubieras dicho, no, pues yo quiero ir a estudiar la normal, o cómo te nace esa inquietud de querer ser maestro, o es parte de que era una vía para salir Sí. del municipio, del pueblo, etcétera. Fue un profesor que nos daba clases en la secundaria, precisamente, que llegó, un historiador. De hecho, todo eso lo cuento porque publiqué un librito, lo iba a traer y ya no lo encontré. Un libro que es una especie de autobiografía de mi paso por las organizaciones de izquierda aquí en Jalapa, y ahí cuento esa situación justo, ¿no? Hubo un maestro, se llamaba Ciriaco Castellanos, hoy está creo que por el municipio de Álamo, ojalá todavía esté por ahí, y él, pues viendo que yo tenía algunas cualidades para el estudio, convenció a mi mamá, ¿sí? De que buscara la posibilidad de que yo viniera a estudiar, y pues en cuanto estábamos en tercer año y salió la convocatoria, O sea, pero lo platicaste con tu mamá y te dijo, oye, mi hijo, me dijo el maestro. Más bien el maestro le dijo a mi mamá, y yo incluso pensaba que no había posibilidad, porque la verdad era difícil, pues mis papás eran trabajadores, así sostener a alguien afuera no era tan fácil, pero aún así se dio el paso, y además era una salida para mí, porque eso es el otro problema, porque en ese tiempo para los jóvenes de mi comunidad, o sea, si no salías de allí, pues era resignarte a quedarte allí en trabajos del campo, etcétera, o como dependiente en una tienda, empleado de algo, no más, ¿no? Entonces, pues por supuesto que sí fue una salida para mí, y además tenía esa ventaja la normal, entonces que en solo 4 años pues ya egresabas, y con una plaza y un salario, ¿no? Eso era una gran ventaja. Sí, ¿sí? Claro. Y por supuesto había que pasar el examen, y tuve la oportunidad y lo pasé, y pues cuando llego aquí a Jalapa, obviamente me impacta llegar a una escuela muy grande como la Normal Veracruzana, con un auditorio grandote, sus aulas y toda la dinámica que había, ¿no? Todo el ritualismo normalista, Así el es. uniforme, esto, el otro. Así es, que había
talleres de todo tipo, venían, la SEP procuraba mucho, nos presentaban muchas obras de teatro, ¿no? La Normal, yo ahí vi a Joaquín Cordero, a Susana Alexander, a muchos, en ese tiempo estaba muy de moda esta cantante Amparo Ochoa, nos presentaban obras de teatro, traían, entonces había una vida cultural muy amplia, muy intensa en la Normal, y eso fue una experiencia bastante grata. Campos, por ejemplo, ver que en la Normal en ese tiempo había canchas de tenis, de básquetbol, podías jugar béisbol y ahí te daba la escuela tus balones, tu equipo. Era algo maravilloso y lo hacíamos, ¿no? Con condiciones inmejorables para el desarrollo académico. Académico, en verdad, así es. Teníamos el Estado en ese tiempo, hay que decirlo, procuraba todo eso, y además, por ejemplo, igual yo conseguí una beca, ¿no? Porque daban becas para estudiantes precisamente que ubicaban en una situación socioeconómica difícil o venían de las zonas rurales, te daban beca, y con todo esto había un ambiente muy, muy agradable, muy positivo, que por más que no fueras muy bueno en la escuela o no te clavaras mucho en el estudio, pues te impactaba, ¿no? Claro. Oye, y justamente se lleva mi siguiente pregunta, en el sentido de que ¿cuál fue esa diferencia para lograr incorporarte? Porque independientemente que comentabas hace rato que fuiste bueno para la escuela, que eres muy aplicado, el chico de los cieses, etcétera, etcétera, pues hay momentos en que sí hay una diferencia entre la escuela rural y la escuela de la ciudad, en este caso de la capital, y en este caso obviamente hay esos diferendos culturales, y ahorita dices, dibujas, perfilas un poco el tema de que tantas actividades te permitió incorporarte de la mejor manera, ¿no? Así es, sí, por supuesto, o sea, siempre lo vemos en sociología, ¿no? Claro. La experiencia del forastero, o sea, cuando llega a otro lugar diferente y sobre todo vienes de una zona rural a una zona urbana, pues obviamente pasa un tiempo de adaptación en cuanto a los tratos, las maneras de relacionarse con las personas. Por ejemplo, en el campo, pues la relación hombres-mujeres era un poco más distanciada, ¿no? Con más de respeto, menos mezcla entre hombres y mujeres, claro, ¿no? Y acá en la ciudad, en Jalapa, pues era diferente, mucho más yo era tímido, por supuesto, entonces en primera instancia, particularmente para establecer relaciones con las chicas, ¿no? Pero el ambiente te va jalando y vas modificando también esas formas de ser. Y luego, sobre todo, luego pasó una situación, hubo una helada en la región que bajó mucho los precios del café, hubo una crisis en todas las zonas cafetaleras, entonces ya no podíamos pagar mi pensión y me fui a vivir a una casa de estudiantes. Ok. De ahí de la escuela normal, y ahí es donde también me involucro con algunos chicos que estaban metidos en cuestiones del activismo. O sea, ahí fue tu incursión en el activismo político. Me relacioné ahí con gente que estaba vinculada a los partidos de izquierda, y eso también me ayudó mucho porque eso implicaba fomentar lecturas, ¿no? En un sentido muy dogmático y muy doctrinario, pero que te ampliaban también mucho la visión de las cosas, e incluso, digamos, en cierto momento pues asumí algunas posturas de liderazgo, porque después ya, yo a los 2 años de haber llegado a la Normal ya estaba organizando festivales del 2 de octubre, ¿no? Para conmemorar el 2 de octubre, y ese tipo de cosas, participar en las planillas
por el comité ejecutivo estudiantil. O sea, la timidez te la fuiste sacudiendo en la medida que te ibas... Así es. Ok. Sí. Y sobre todo este grupo que comentas, ¿cómo se llamaba el grupo? Bueno, es que ahí... el grupo estudiantil. Habían estado... ellos habían estado relacionados, pues es un conocido común con Uriel Flores, que él acaba de ser líder. Sí, estuvo en la normal, de la normal, y había influido mucho ahí en algunos de ellos. Y eran, incluso en algún momento se fueron a Cuba ellos, sí. Y regresaron. Entonces ahí donde yo llegué a esa casa de estudiantes, había mucho material que habían traído de Cuba, y había profesores también de izquierda, ¿no? Estaba la profesora Gloria Sánchez, el maestro Lara de la Fraga, varios otros que también tenían inquietud política y social, y nos daban a conocer otras lecturas fuera del currículum académico, ¿no? Entonces, eso igual, entonces inmediatamente yo me incorporo al activismo político también. Que hace clic con la sensibilidad normalista, magisterial, la formación como maestro, con esta idea y esta ruta de la izquierda, del contacto con el pueblo, etcétera, etcétera. Hace clic de una u otra manera, ¿no? Sí, claro. Sí, digamos, había de todo. En ese tiempo también, hay que decirlo, o sea, éramos un grupo marginal, o sea... Claro, en la escuela había más posibilidad de expandir ideas, publicamos una revista, por ejemplo, formamos ahí lo que se llamaba un organismo de base del Partido Comunista. Todavía me tocó una colita de eso, después participé en lo que se llamó el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México. Y eso también me amplió mucho mi visión, porque pues conocí a mucha gente, todos ellos profesionistas, gente culta, ¿no? Que siempre andaban leyendo algo, que me recomendaban libros, no solo de política, sino novelas, literatura, de todo. Eso va ampliando también tu formación. Yo agradezco mucho también toda esa etapa, y pues entonces íbamos a conferencias, en ese tiempo aquí en Jalapa se hacía mucho teatro, había festivales de teatro, y como te decía, en la misma escuela nos pasaban muchas obras, entonces había un ambiente cultural, había cine gratuito, cine de calidad, que te lo llevaban ahí a Humanidades, ¿no? O aquí al Cineclub en Juárez, o cine gratuito, o sea, cine de calidad, de realismo italiano, de la ola francesa, ¿no? La New Vague, y en fin, todos estos espacios te generan otra perspectiva, ¿no? Y además va alimentando el intelecto y las ideas. Así es. Y más elementos para el debate. Así ya no es. te cuenteaban tan fácilmente. No. Ya, o sea, ya puedes jugar en cualquier cancha para el debate y las ideas, Así ¿no? es, y en la misma escuela, pues te posiciona bien con los profesores, a veces éramos rebeldes solo por consigna, ¿no? sin mucho, realmente mucho argumento detrás de ti, pero digamos, había esa inquietud de tratar de aprender. Bueno, y otro factor que también fue muy importante, como mi mamá se tuvo que trasladar a México, mi papá falleció en esos días, y allá ella entró a trabajar recomendada por sus anteriores patrones con un personaje que había sido gobernador de aquí de Veracruz, sobre todo fue secretario de gobierno de Adalberto Tejeda, era el señor Miguel Aguillón, y que además había sido un poeta estridentista, ¿no? Okay. Escribió, hay algunos poemas de él por ahí en las colecciones de poesías estridentistas, y tengo muy presente que también su hija de él, Varenka, se llamaba Varenka Aguillón,
eran muy prorrusos seguramente. Me regaló también varios libros, ¿no? Entre ellos tengo muy presente un libro de Octavio Paz que se llamaba Libertad bajo palabra, ¿no? Ella me lo regaló. Y cuando iba entonces conversábamos, me orientaba mucho, también fue importante esa formación a través de las relaciones que tejió mi madre. Sí. Claro, y eso va alimentando tu vida finalmente. Oye, Víctor, queda claro que hay un cambio importante de cuando entras a la normal a cuando vas saliendo de la normal. Sin duda. Ahí finalmente ya cómo eran tus relaciones con los maestros, digo, porque al principio pues así como que captando, viendo, pero en el proceso pues te vas alimentando, vas estudiando y pues ya pudieras en general, darte el tiro. En general buenas, pero sí tuve sin duda algunos roces y algunas dificultades, porque sí, también de repente ya pasaban, ya a veces en la normal ya no cuidaban mucho la calidad de los maestros, y sí recuerdo particularmente un caso de una profesora pues que nos llegaba así como a dictar nada más o a leer así, con un conocimiento muy pobre, y se lo dije y eso escandalizó a toda la planta académica, sí, porque después ya todos los maestros me veían así, como hay que tener cuidado con... Sí, porque ya estabas evaluando al maestro, en ese caso esta maestra, ¿no? Así es, y muchos lo tomaron por el otro lado, o sea, positivamente, si quiere hacer otras cosas, perfecto, y lo canalizaban bien. Finalmente pues eran expertos en educación, en formación pedagógica, y sabían canalizar bien las inquietudes. No tuve así problemas en general, salvo con esta maestra y con su esposo, porque ella estaba ahí de hecho porque era la esposa de un directivo de la normal. Salvo con ellos no tuve ninguna dificultad, y al contrario, hoy en día nos encontramos todavía y ¿te acuerdas? Tenemos buenos recuerdos, buenas impresiones ambos, ¿no? Siempre. Oye, Víctor, termina la normal y lo que tú decías hace rato de esas ventajas de aquellos años, de salir, tener ya una posibilidad real de trabajo. Sí. ¿Todavía te tocó casi elegir a dónde ibas a trabajar? ¿O no, ya te tocó casi el sorteo y te vas hasta en casa? No tanto, sí, influyó de alguna manera mi rendimiento en aquel tiempo. Todo esto, fíjate, eran los años 80, poco después era cuando Reyes Heroles estaba como secretario de Educación e impulsó muchas innovaciones, ¿no? De hecho, él fue el que pone en marcha esto de que para entrar a la normal se requería la licenciatura, hizo varias, fue el último gran secretario de Educación, creo yo, hicieron un programa, tenían un programa de grupos integrados, le llamaban, que se utilizaba toda la metodología de Piaget, de Jean Piaget, para el aprendizaje y todo, y eso permitió que no me fuera tan lejos. Fui a Martínez de la Torre, que está muy cerca de mi tierra, ¿no? Y ahí estuve, pero tuve un problema cuando me fui a trabajar. Uno, ya no me acostumbraba al clima, ya estaba acostumbrado a que en aquel tiempo, afortunadamente, el clima era muy agradable aquí en Jalapa, muy húmedo, muy cafetero. Así es, ¿no? Muy templado, ¿no? Y regresarme al calor de Martínez de la Torre un poco fue difícil, pero sobre todo extrañé ese ambiente. Sí, pues ya estabas inmerso en la vida cultural de Jalapa. Así es, en toda la oferta cultural que había aquí, las posibilidades de distracción que había aquí, que pues allá no. Entonces, eso fue una falta para mí. Entonces, se dio una coincidencia, un amigo común, Francisco Canseco, ¿no? Claro. Él entró en ese tiempo como regidor en el ayuntamiento, y yo me fui, y yo ocupé su plaza interinamente, y era aquí en Chiltoyac, aquí cerca. Entonces me vine para acá, y eso fue lo que me permitió entonces
por las mañanas iba a Chiltoyac a dar clase y luego a la Normal, que es donde nos conocimos. Claro, ¿no? claro. Sí. En sociología. En sociología, perdón. Sí, en las tardes a sociología, en humanidades, ¿no? ¿Y ahí cómo fue que te dio el ánimo de decir y después de la Normal sociología? Digo, además de ese espíritu aventurero, académico. Porque estaba en un partido de izquierda y decían, tenía algunos conocidos ahí que estudiaban sociología, incluso algunos que eran maestros, y como decía por ahí un amigo, no, en sociología se enseña puro marxismo, ¿no? Ay, chin, un poco ese era el gancho, porque es cierto, además, yo como activista político, justamente casi siempre me enviaban como era el vínculo con las otras organizaciones de izquierda que había, entre ellos los otros partidos de izquierda, ¿no? Que había muchos. La izquierda siempre ha sido dispersa, dividida, siempre ha tenido muchas tendencias y muchos grupos. Entonces, luego se procuraban actividades comunes y casi siempre me enviaban a mí para mantener esas relaciones, y también ahí conocí entonces el emisario de paz para ir tejiendo fino. Así es, entonces, pero eso fue muy agradable también, porque aprendí mucho de otras gentes que pensaban diferente a la organización en la que yo participaba, ¿no? Digamos, había gente trotskistas, había unos jóvenes de ahí de sociología que se llamaban el Bloque Estudiantil Revolucionario, que eran muy radicales, etc. Y sobre todo autores, te permitió conocer muchas otras cosas. Y eso me influyó también mucho para querer estudiar sociología, porque justo cuando teníamos reuniones y luego pues siempre la izquierda en ese tiempo trataba de hacer análisis para definir la situación, y yo quería tener elementos. Claro. Entonces yo veía que ellos tenían una ventaja, algunos de ellos, porque estaban estudiando o eran profesores de sociología. Entonces yo quise hacer lo propio, y es por eso. O sea, escaparse de la coyuntura para irse al fondo, lo estructural, digamos así, ¿no? De la temática social del país, del Estado y de la ciudad. Sí, y sobre todo dejar un poco solo la formación política, que nos la daban además, y sí, había las escuelas de cuadros y eso, pero obviamente era muy enfocada solo en la línea política de tu partido. Lo importante de la formación académica es que te abría a otras perspectivas, y eso también fue muy importante, ¿no? Pues precisamente, por ejemplo, ahí nos conocimos contigo, con Eduardo de la Torre, que él traía otra perspectiva. Estudiaba Derecho, ¿no? Y siempre fue muy rico ese intercambio que podíamos hacer, ¿no? Claro. Sí. Y oye, Víctor, y obviamente en el camino la izquierda se va unificando, se va conjuntando, hasta el Partido Mexicano Socialista, ¿no? El PMS, ¿no? Venías del PSUM, Partido Socialista Unificado de México, y poco a poco va evolucionando hasta que al final del día, pues viene la gran explosión en el 88 con Cárdenas, etcétera. Y ya empieza a perfilarse ahí, un partido de izquierda dominante por muchos años, que fue el PRD en 1989. Sí. Y ahí cómo te vas incorporando, incluso fuiste regidor. Sí, no, pues precisamente en este proceso, en efecto, estábamos en el PMS, había mucha inquietud por la década. Hay que decir que la década de los 80 es conocida como la década perdida, ¿no? Claro. Crisis económica, muchos despidos, alta inflación. No sé cómo sobrevivimos en ese tiempo, ¿no? Sí. Porque íbamos todos los días era la crisis, se hablaba de la crisis. Y no crisis, deuda e inflación eran las tres palabras. No de otra cosa, precisamente. Mucho a mí me tocó participar con estos grupos que organizamos actividades, era de resistencia contra esas medidas, y organizar marchas, actividades.
actividades. Y apoyo a otros países, El Salvador, bueno, Nicaragua. Aparte había esa actividad, porque estaban en su apogeo las luchas de la guerrilla en Centroamérica, ¿no? Ya estaba en Nicaragua, en El Salvador, aparte también eso. Venía mucha gente, a veces venían algunos activistas o militantes de allá de Centroamérica que los traían aquí a eventos a humanidades, había comités, y a veces participaban comités de apoyo a esas luchas. Colectas, tocadas, sí, claro, de todo. Así es. Entonces, pues sí, eso te va generando otro ambiente. Se forma luego el PMS, que sobre todo ahí se unió lo que era el Partido Mexicano de los Trabajadores, un partido que tenía una ideología muy parecida a lo que hoy es la ideología de Morena, el nacionalismo revolucionario, la defensa del petróleo, con un personaje muy importante que era Alberto Castillo, y los que veníamos más de la izquierda socialista se fusionan. Pero eso fue en el 87, y en el 88 emerge la disidencia de Cuauhtémoc Cárdenas y genera gran expectativa, ¿no? Entonces se hace un gran movimiento en el 88, que fue masivo, que fue de fractura nacional. Así es, una ruptura nacional, de cuestionamiento ya al corporativismo, al presidencialismo priista, y se hace un gran movimiento. Participamos ahí, y encabezado por la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, apoyado por Alberto Castillo, la gente que venía de izquierda, Arnoldo Martínez Verdugo, claro. Gilberto Rincón Gallardo, otros personajes, y se impulsa la creación del PRD después de ese movimiento, en el que hubo evidentemente un fraude electoral. Entonces fue un gran movimiento, se forma el PRD, y pues fue un proceso de construcción difícil, porque se conjuntaban culturas políticas muy diferentes, algunas gentes que tenían cierta trayectoria del PRI, del nacionalismo revolucionario, la siempre diversa y dividida izquierda, ¿no? Con sus diferentes tendencias, pero bueno, fue un partido que en la década de los 90 impulsó muchas transformaciones aquí en México y además bajo el asedio del poder, ¿no? Así es. Con más de 500 asesinados. Sí, o sea, digamos, esta etapa de la transición democrática tiene una primera etapa en la que se privilegia mucho el cambio a través del PAN, pero a la izquierda se le margina, se le bloquea, y hubo mucha represión, muchos perseguidos, muchos muertos, pero al final va cediendo esa presión. Todos los 90 fue de un crecimiento progresivo, tanto del PAN y la derecha por un lado, como del PRD, y que aglutinaba a las diversas vertientes de la izquierda. Entonces, aquí en Jalapa pues siempre había tenido presencia. Entonces, de hecho, digamos, en el 88 aquí Jalapa ganó Cuauhtémoc Cárdenas, unas concentraciones muy grandes, tenía mucha presencia a la izquierda, y empezamos a ganar posiciones en los ayuntamientos. En 1992, entonces yo, por esta actividad que venía desarrollando, ingresé como regidor al ayuntamiento de Jalapa. En la época que eran nada más 3 años. 3 años, así es. Oye, Víctor, y todo este proceso desde la izquierda, desde la política, desde lo público, ¿cómo lo va procesando el Víctor Andrade, ya egresado de la normal, egresado de sociología, ya casado? Sí, ya porque además me casé joven, en ese proceso. ¿Cómo lo ibas procesando ya en lo personal y ya en lo familiar con una hija? Fue difícil, por supuesto, pero a la vez una experiencia muy rica en muchos sentidos, ¿no? Pues sí, pero yo, por ejemplo, recuerdo que a veces llegaba a sociología con mi hija. Sí, pequeña, sí, con tu cangurera ahí, ¿no? Sí, claro.
siempre creo que fue afortunado la idea de que combinara la formación académica, la lectura, con mi formación política. También la experiencia de estar en el gobierno municipal de Jalapa era ver que las cosas no eran tan fáciles de resolver, que los problemas cotidianos de la gente, el agua potable, el servicio de limpia pública, etcétera, mediar entre el comercio ambulante y los comerciantes establecidos no era fácil, ¿no? Eso también te da otra perspectiva de que tenías que ser una izquierda responsable, ¿no? O sea, pasar de tener ideas, tener propuestas, estudiarlas, ¿no? Yo en ese tiempo también empecé a escribir primero en el Política, sí, ¿no? Que claro. estaba en su apogeo, sí, como un periódico que recogía puntos de vista diversos, ¿no? Después escribí también un poco en el diario de Jalapa, ¿sí? Oye, pero esa parte de gobierno que dices de ser una izquierda responsable, pues es pasar de la consigna, Así de es. la movilización a ya estás en la parte del gobierno y ahora pues ahora hay que resolver. Hay que ¿Y ver cómo? Así es. ¿Cómo? Y Cuando te das cuenta de que sí hay dinero, pero está etiquetado, hay un presupuesto, insuficiente, etcétera, etcétera. No, y además en ese tiempo el presupuesto de los ayuntamientos era muy pobre, todavía no llegaba esa partida que después fue muy importante, que se llamaba el ramo 33, Sí. O sea, el presupuesto de los ayuntamientos, el 80, el 70% se iba a la nómina, ¿no? Y te quedaba un 30% para repartirlo en obra, algunas pavimentaciones. Jalapa en esos años además estaba creciendo mucho, había mucha migración por la misma crisis. Claro. Emigró mucha gente a Jalapa, por eso es que hubo también un movimiento urbano popular muy amplio, porque había mucha demanda de vivienda y de servicios, y atender progresivamente todo eso era difícil y fue importante esa experiencia. Tuve además la fortuna de que hubo un alcalde que era abierto, ¿no? A las ideas, que era Armando Méndez, claro, de la Luz, porque y se hicieron muchas cosas. O sea, por ejemplo, en ese tiempo se hacía el Festival de las Flores en Los Lagos. Él promovió mucho la actividad cultural, trajo a muchos cantantes, a muchos artistas, incluido Carlos Fuentes. Tengo presente muy claro el 23 de marzo, cuando asesinaron a Colosio, porque Carlos Fuentes estaba aquí en un evento al que lo habíamos invitado, ¿no? Porque resulta que alguna vez Carlos Fuentes estuvo por aquí y lo escribió en una novela, ¿no? Los años de Laura Díaz, y narra su impresión del paisaje jalapeño en aquella época en que él estuvo por aquí. Entonces se le nombró hijo predilecto, una cosa así, y estábamos en plena sesión de cabildo para entregarle su diploma, su documento como huésped distinguido, cuando llega el aviso de que habían asesinado a Luis Donaldo Colosio. No, pues interesante toda esa parte, porque lo decía yo al arranque, Víctor, pues nos vemos en redes, los personajes, si eres futbolero, pues comentas del fútbol, sí, pero este conocimiento de estas historias de vida, pues obviamente nos va dando una mayor perspectiva de las personas que hay detrás de cada uno de nosotros, unas historias vivas de nuestra formación, de nuestro camino, de nuestra ruta, ¿no? Y bueno, hay un momento que maestro frente a grupo, vienes ya acá a Jalapa, porque no aguantabas ya el cadáver de Martínez de la Torre, y ya de ahí con el paso del tiempo, Víctor, pues vas dando el salto ya a lo académico, ¿no? Que si bien es cierto, es parte de tu inicio estudiantil, ¿no? Estudiar mucho, leer mucho, investigar mucho, sí, pero en el camino fuiste haciendo muchas cosas. ¿Cómo se te va dando ese asunto de ir definiendo lo académico, sí, dar clases? Bueno, hubo toda una etapa de transición, luego salgo de... Ok, venga. Salgo de
regidor, ¿no? Y luego empiezo a colaborar como asesor legislativo. Eso también fue una etapa de aprendizaje muy importante, porque pues obviamente tenía que leer toda la legislación federal y estatal, porque había que conocer la normatividad. Sí, no puedes poner cualquier cosa. No, así es, o sea, en ese tiempo había poca capacidad de presentar iniciativas, no tenía mucha experiencia la oposición en ocupar espacios, claro. Entonces, pero poco a poco fuimos haciéndolo, ¿no? Entonces, eso implicaba estudiar las leyes, la técnica legislativa. Así es, o la técnica, por ejemplo, ahí tomé un curso de técnica legislativa en el Congreso, y por ejemplo, venían las etapas de las comparecencias, entonces había que analizar los informes de gobierno y los informes de los secretarios, revisar los datos. Eso me familiarizó mucho con la visión de lo público, y es ahí que decido estudiar una maestría en administración pública. Entonces, eso por un lado, eso me fue inclinando mucho al estudio de los problemas públicos. Y luego la otra situación, el PRD era un partido fuerte, pero con mucha competencia interna. Y eso generaba mucho el clientelismo. Claro. Sí. Entonces, en un principio, en la izquierda, que era un poco más doctrinaria, más, se basaba más en una formación ideológica, las ideas contaban. Pero, por ejemplo, en el PRD ya no tanto. Lo que contaba ahí era cuánta capacidad de acarrear gente tenías. La movilización. Sí, ¿no? Entonces, si no tenías esa capacidad. Y para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que engañar a la gente, ¿no? Porque eso es lo que pasa, o sea, para que la gente te apoye, te diga, no basta con que les hables la verdad, sino tienes que generarles expectativas, y muchas veces expectativas que no vas a cumplir, ¿no? O sea, que sabes perfectamente. Y eso entonces me fue desencantando, y ver que cada vez se imponía más eso, el pragmatismo. Claro. Entonces eso me fue inclinando cada vez más. Entonces yo ya me fui limitando nada más a mi actividad de asesoría legislativa, de estudiar, de apoyar, de hacer documentos, y de estudiar, hasta que finalmente ya me ganó plenamente el lado académico. Ya no hay un problema cuando eres militante de una organización política, es que tú debes defender la idea de tu partido, aunque a veces no estés de acuerdo con ella, aunque esté equivocada, ¿no? Porque entra un problema de disciplina partidista, ¿no? Siendo miembro de un partido no tienes libertad de pensamiento. Lo ponía hace unos meses de broma, ¿no? De que había un chiste con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que decían, oye, ¿tú crees que los cocodrilos vuelan? Y decía el otro, no, ¿cómo crees que están locos que si los cocodrilos vuelan? No, si dice el ingeniero Cárdenas que los cocodrilos vuelan, no, pues sí, pero bajito. Sí, ¿no? pero bajito, casi no se nota. No, un chiste muy, muy común de que, o sea, tienes que defender las ideas del líder o de los principios de tu partido, aunque a veces no embonen con la realidad. El dogma es el dogma. Sí, digamos, es parte de la política, ¿no? O sea, tienes que defender a tu organización. Pero entonces a quien ha estudiado, eso es muy incómodo, ¿no? De repente estar defendiendo algo que es indefendible, ¿no? Cosas que evidentemente la realidad te dice que no son así, y sin embargo tú las tienes que estar defendiendo, ¿no? Eso me inclinó entonces definitivamente más ya por el lado académico, ¿no? Y ¿algún costo personal con tus compañeros de viaje, de partido? Sí, sin duda. ¿Cómo se fue dando eso? Tuvo que darse un distanciamiento, que yo no hice una ruptura así fuerte, ¿no? Ni pública. Ni pública. No, porque no lo hice, no quise que eso fuera así, hacer un escándalo. Simplemente me retiré y empecé a dedicarme
a la vida académica. Porque además igual yo había estudiado administración pública en esos años, también en el 97 el PRD ya había ganado antes varios municipios y luego en el 97 ganamos muchísimos más, ¿no? Entonces teníamos muchos gobiernos municipales y por ejemplo aquí hubo un gran retroceso. Una vez que se ganaron esos municipios tan importantes como Coatzacoalcos, aquí mismo Jalapa, Cosamaloapan precisamente, ok, ya los habíamos ganado, pero no sabíamos gobernar. ¿Con qué herramientas metodológicas? No había una idea de gobierno justo. Yo había estudiado administración pública un poco por querer orientar, al menos en algunas administraciones, pero no dejaban hacerlo. Pesábamos más el pragmatismo político y las disputas internas. Entonces empezó a haber mucha división interna en pelearse por los puestos de gobierno, ¿no? Porque ahora ya el PRD ya era un partido que tenía mucho acceso a los puestos de gobierno y era entrar en disputas fuertes. Incluso yo me di cuenta de repente que me estaba, a veces tenía que pelearme con mis propios amigos, ¿no? Sí. Eran mis amigos y digo, no, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Entonces eso me inclinó definitivamente por el lado académico, donde es otro. También hay grilla y también sí, pero no tan natural. Diferencias, pero de otra no, por lo menos no hay sillazos, como en las asambleas del PRD en algún momento. Así es, sí, no, esas divisiones. Porque además, y bueno, era también producto de otra cosa, porque el PRD sí hacía elecciones directas. Los cargos se elegían en voto directo y eso. Por supuesto, eso propiciaba mucho, acarreó mucho clientelismo, pero al menos se hacía. O sea, por ejemplo, hoy en día tú ves ningún partido se atreve. Hace elecciones ya ni de sus dirigentes ni de sus candidatos, ¿no? Hay un desapego total de las bases con los dirigentes, pero generaba mucha división y mucha confrontación, un pragmatismo extremo, porque ya no importaban las ideas y sobre todo empezaron a recoger a muchos expriistas, ¿no? Y ellos también traían otra cultura. Fue algo muy, muy diferente y eso es lo que me hizo inclinarme más definitivamente por el lado académico, ¿no? Oye, y esa parte, esa transición de lo profesional, lo político, a manera de asesor, que estuviste en esta parte legislativa y todo lo demás, para irte moviendo hacia lo académico, ¿cómo lo fuiste gestionando con la familia? Porque obviamente en todo esto la familia siempre está presente, ¿no? Fue un periodo no duró mucho afortunadamente, pero fue difícil porque sí, o sea, digamos, un momento en que me quedé sin ingresos, sí, ¿no? Claro. O ya vivir nada más del trabajo académico, pero la verdad hay que decir también, no duró mucho. Entré como profesor por horas a la Facultad de Sociología y luego tuve la oportunidad de que me dieran un tiempo completo interino, ¿no? Entonces ahí combinaba todo y así me las iba arreglando, ¿no? Sostener a la familia y luego meterme a estudiar un doctorado, ¿no? Ajá. Entonces fue difícil sin duda y tuvo sus costos. Por ejemplo, recargar mucho más la formación de mis hijos en mi esposa, ¿no? Claro. Nelsa, que también es antropóloga, tiene una formación pues bastante amplia también y sin embargo recayó más en ella la formación de mis hijos, ¿no? Esas cosas sí tienen también sus costos, ¿no? Sin duda. Sin lugar a dudas. Oye, Víctor, entonces, ¿ya cuántos años llevas como investigador? Porque después de entrar a dar clases, pues después viene el proceso como de investigador llevo 16 años, ¿no? Ya es un buen rato. Ya es sí. Y antes estuve entonces como docente por horas y como interino de tiempo completo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí viene el proceso de la investigación. Sí. ¿Qué líneas has manejado ahí? Sí, en general, por ejemplo, yo mi tesis de doctorado la hice, trataba de vincular precisamente procesos políticos
pero no solo limitados a la vida partidaria, sino precisamente por toda esa experiencia que yo desarrollé, cómo se conectaba las organizaciones políticas, pero con el periodismo, con las organizaciones de la sociedad civil, con los movimientos sociales, y además en los años 90 estaba muy en auge las ideas de Jürgen Habermas sobre la esfera pública, que precisamente permitía articular todos esos espacios de organizaciones de la sociedad civil, grupos de apoyo a enfermos de VIH, de políticas públicas para el SIDA. Estaban los 80, fue también, hubo grandes movimientos sociales como el movimiento antinuclear, el movimiento ecologista, muchos en los 90 pues surge el zapatismo, ¿no? Que tenía apoyo, ¿no? De hecho, precisamente una de las características de estos movimientos era que eran apoyados no por partidos políticos, sino por una base social y civil mucho más amplia, ¿no? Y eso fue lo que me interesó. Entonces, mi tesis de doctorado es sobre eso. Tengo pendiente publicarla como libro, porque no lo he hecho este libro. Espero que el siguiente año aparezca. Este libro que aborda todo este proceso de los 80s y los 90s, ¿no? Y digamos, hice algunos trabajos también por mi experiencia parlamentaria sobre la formación del pluralismo, cómo se va consolidando el pluralismo en el Congreso del Estado, pero después empiezan los problemas de inseguridad, ¿no? ¿Cómo se llama? Y entonces nos encargaron ahí en el instituto hacer unos diagnósticos, tanto un estatal como algunos municipales, y dado que más o menos ya estaban enfocados los colegas con algunas líneas de investigación y estudio, había un área en la que yo no pensaba mucho, que era el de cultura de la legalidad, ¿no? Y luego de acceso a la justicia. Y entonces para hacer los diagnósticos yo me fui enfocando en esa parte. Hicimos un diagnóstico estatal, un diagnóstico en Acayucan, otro en San Andrés Tuxtla, otro en Martínez de la Torre, enfocados a cómo está el problema, las dificultades que hay para crear una cultura en la que la gente respete la ley, ¿no? Y el problema obviamente viene no de la gente, sino de entrada de las propias autoridades, porque son las propias autoridades las primeras que violentan la ley. Es un problema grave que tenemos en México, ¿no? Y que eso es lo que arrojaban los diagnósticos. Pues como si tenemos un poder judicial muy cuestionado, corrupto, hay que decirlo, en ese tiempo, y creo que todavía hoy. Las procuradurías y hoy fiscalías bastante corruptas, pero también los gobernantes, y ese problema, por cierto, lejos de irse resolviendo, se agravó, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vimos en el primer periodo de Morena, en el gobierno, o sea, que el primero que se encargaba de violar las leyes era el Congreso, ¿no? O sea, eso era algo inusitado. Bueno, entonces me enfoqué a estos estudios de cultura de la legalidad, del acceso, las dificultades del acceso a la justicia. Publiqué un libro sobre cómo se da la relación entre jueces y los usuarios del sistema de justicia, la atención en los ministerios públicos, testimonios de abogados, de personas, de sus experiencias. Es un libro que se llama La cultura de la legalidad y el acceso a la justicia en 3 distritos de Veracruz, ¿no? Y creo que es un trabajo muy completo que incluye una visión etnográfica y un enfoque teórico y metodológico sostenido. Y también a nivel estatal hice varios trabajos sobre la evolución del Poder Judicial en Veracruz, ¿no? O sea, cómo ha sido muy difícil sacudirse el predominio del Ejecutivo
en el Poder Judicial hasta la fecha. O sea, al contrario, hoy se acentuó, ¿no? Se acentuó aún más y con esta reforma que hubo recientemente, lejos de resolver, también se empezaron a implementar entonces los llamados juicios orales. Precisamente la próxima semana voy a participar en un evento que están organizando en el Instituto de Jurídicas, porque se cumplen 10 años de que ya se supone que debieron haber entrado en todo el país los juicios orales, y sin embargo ha sido muy difícil de mantener, de implementar, porque las instituciones... Hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia, que haya juicios abiertos al público, donde los abogados, los ministerios públicos puedan argumentar su caso, que sea transparente la justicia, y los jueces entren en contacto directo con los justiciables, como se les llama. Eso ha sido muy difícil, y de hecho se intentó en los primeros años, y ya con Peña Nieto hubo un retroceso, y creo que con el gobierno de Morena aún más. O sea, ese fue un buen proyecto, una buena idea de reforma de la justicia, pero que está estancada, ¿no? Hay algunos logros, pero en general no se logró consolidar eso, que era una buena reforma del sistema de justicia, ¿no? Pues parte de los grandes pendientes, pero que desde la academia se siguen estudiando, analizando y debatiendo, que hay que justamente ir dando a conocer hacia el público en general. Sé que es muy difícil, ¿no? Porque a veces son temas muy áridos, complicados, que requieren cierto nivel de especialización, pero pues finalmente el reto es eventualmente ir dando a conocer ese tipo de cosas. Mi estimado Víctor, el tiempo ya prácticamente nos extendimos demasiado. Y sé que podríamos seguir platicando otra hora, pero ¿con qué cerramos, mi estimado Víctor, después de esta charla? Gracias por compartir parte de tu experiencia y de estas pinceladas de tu vida y tu transcurrir, pero ¿con qué cerramos? ¿Con qué mensaje cerramos? Bueno, en los últimos años yo me he dedicado también a estudiar la relación entre violencia y política. Coordiné un texto también sobre los candidatos que asesinaron en 2021 aquí en Veracruz, porque esa problemática se ha acentuado, y es pues otra forma también de socavar el proceso de democratización que había venido viviendo México y Veracruz, ¿no? Que por un lado se le socava desde arriba, desde las propias instituciones del Ejecutivo, que quiere colonizar los órganos, colonizar el INE, etcétera. Y luego por abajo en la competencia, particularmente en los ayuntamientos, que son cada vez más objeto de control por parte de los grupos del crimen organizado, y eso ha exacerbado la violencia, ha metido al crimen organizado y la violencia a ser un factor que está distorsionando la competencia democrática, aparte de afectar toda la vida pública por las desapariciones, la violencia, la plena nulidad del Estado de Derecho. Entonces, esa es la mayor preocupación que tenemos hoy, el asesinato de periodistas, ¿no? La proscripción del espacio público, porque ya nadie quiere opinar, ya nadie puede escribir lo que quiere, porque obviamente hay miedo de ser amenazado, ser secuestrado, en fin. Están pasando cosas muy graves en nuestra vida pública que son actualmente el objeto de las preocupaciones de algunos académicos, entre ellos yo, el cuerpo académico con el que colaboro, y en eso estamos enfocándonos. Nuestra labor es tratar de sensibilizar a la población, a la ciudadanía, de que estas situaciones hay que revertirlas, que no podemos permanecer indiferentes a estos procesos de descomposición de la vida pública. No importa que nos den algún apoyo, no importa que nos den alguna beca, etcétera, eso está bien, pero es importante que la vida pública, que la cultura de la legalidad, que la convivencia pacífica y que
construcción de un gobierno democrático, de procesos democráticos de elección de nuestras autoridades, tengan continuidad, ¿no? Eso está en riesgo hoy en día y creo que tenemos que estar atentos a esa situación, ¿no? Estimado Víctor, pues muchísimas gracias Al por contrario, este Tomás, diálogo. es un gusto, ¿no? Un gusto enorme, de verdad. Encontrarnos como siempre. Así es. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de Salud Cafetera. Soy Tomás González Corro. Saludos.